se requiere dar inicio a una licitación de forma internacional, es pertinente conocer las diferentes fases definidas por siglas para hablar el mismo idioma: RFI, EOI, RFQ, RFP, RFT, BAF. Una vez conocidas las definiciones de los diferentes acrónimos que se utilizan a nivel internacional para realizar licitaciones y poder hablar el mismo idioma, nos gustaría explicar a través de un ejemplo para hacer más fácil el entendimiento. Entonces supongamos que hay una empresa que quiere comprar toda la infraestructura para realizar diseño de diferentes construcciones. Vamos a verlo. Supongamos que se requiere adquirir toda la infraestructura tecnológica de diseño. Para esto es pertinente realizar un RFI donde se solicita información de proveedores y así determinar cuáles son las características mínimas y máximas del proyecto. También despertar interés entre los proveedores para fomentar la competitividad, conocer cuál es el estatus del mercado de la infraestructura de diseño y quiénes me pueden suplir la necesidad. A su vez, se tendría así una idea de los costes del proyecto y determinar viabilidad o no. Si es viable, hacemos una RFP, donde se solicitan las propuestas. Así se busca conocer cuáles son los beneficios de los proveedores que me pueden ofrecer. Si hablamos de licenciamiento de software, debemos definir si, por ejemplo, la mejor opción es un SaaS, un desarrollo propio o se adquieren licencias. Es decir, hacer una validación de todos los aspectos técnicos, garantías, todo lo que genere valor para la empresa. Si es necesario, se hace una RFS, una solicitud de cotización, en el cual las características del producto se les permite un margen de maniobra y así se permite mirar cuáles de varias tecnologías pueden suplir mi necesidad. Luego se realiza el RFQ para conocer cuál es la capacidad de una empresa de producir un producto o proporcionar un servicio. Se hace a través de un cuestionario de precalificación. Posteriormente se reciben las declaraciones o registros de interés, donde los proveedores manifiestan todas sus capacidades productivas, económicas, técnicas para el proyecto y su interés de participar en la licitación. Luego se hace la invitación a ofertar y aquí ya se detalla minuciosamente la parte técnica, lo que queremos, y no se deja libertad a fabricantes ni proveedores de que nos hagan modificaciones. Luego se tiene el BAFO, que es donde se tiene la mejor y última oferta. Se busca que los proveedores incluyan en su oferta todo el valor diferenciador y se debe tomar la mejor decisión para adquirir lo que mejor le sirva a la compañía y responda a todas las necesidades planteadas en el proyecto. Ahora en esta sección vamos a explicar qué significa Incoterms, qué es, para qué, cuáles son los aspectos básicos que regula, cómo están clasificados. Incoterms son un acrónimo en inglés, International Commerce Terms, es decir, términos internacionales de comercio. En realidad son normas acerca de las condiciones de entrega de la mercancía que se adquieren en el exterior. Se usan para dividir los costos de las transacciones comerciales internacionales, delimitando las responsabilidades entre el comprador y el vendedor, y reflejan la práctica actual en el transporte internacional de mercancías. ¿Para qué? Define qué riesgos está dispuesto a asumir el vendedor o el comprador en cuanto a la entrega y recepción de mercancía, sin que haya lugar a interpretaciones con respecto al acuerdo firmado voluntariamente. Estos acuerdos normalmente se identifican con acrónimos de 3 letras. Incoterms regula 4 aspectos básicos del contrato de compraventa internacional. Estos son la entrega de mercancía,
los trámites y documentación, la transmisión de riesgos desde el país de origen y los costos logísticos que estos acarrean. Grupos en Incoterm 2010. Se dividen en 4 grupos según las obligaciones del vendedor. Grupo E. Salida. El exportador pone la mercancía a disposición del importador en su local. Grupo F. Transporte principal no pagado. El exportador se encarga de entregar la mercancía en un medio de transporte escogido por el importador. Realiza trámites de documentos de salida. Grupo C. Transporte principal pagado. El exportador contrata el transporte sin asumir los riesgos de pérdida o daño de la mercancía o costos adicionales después de la carga y despacho. Y grupo D, la llegada. El exportador asume todos los gastos y riesgos necesarios para llevar la mercancía al país de destino. Una vez definidos los 4 aspectos básicos del contrato de compraventa internacional, es importante tener claro cómo se establecen las 2 categorías de Incoterm, donde se clasifican en los internacionales y marítimos. En los internacionales están los acrónimos EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DDP y DAT. Y en los marítimos están los FAS, los FOB, los CFR y los CIF. Ahora conocerán las definiciones de cada una de ellas para tener un mayor entendimiento. EXW, donde el vendedor pone la mercancía a disposición del comprador en sus instalaciones y todos los gastos corren por cuenta del comprador. FAS, franco al costado del barco, puerto de carga convenido. El vendedor entrega la mercancía en el puerto de carga convenido. Este Incoterm solo se utiliza para transporte marítimo. FCA, franco transportista, lugar convenido, donde el vendedor se compromete a entregar la mercancía en el punto acordado y se hace cargo de todos los gastos, incluyendo los aduaneros. FOB, franco a bordo, puerto de carga convenido. El vendedor entrega la mercancía sobre el buque y contrata el transporte a través de un transitorio y los costos del transporte los asume el comprador. CRF, costo y flete, puerto del destino convenido. El vendedor se hace cargo de todos los costos, incluyendo el transporte principal, hasta que la mercancía llegue al destino. Sin embargo, el riesgo se le transfiere al comprador en el momento que la mercancía se encuentra cargada en el barco del país de origen. CIF, costo, seguro y flete, puerto de destino. El vendedor se hace cargo de todos los costos, incluyendo el transporte principal y el seguro, hasta que la mercancía llegue al destino. Aunque el seguro es contratado por el vendedor, el beneficiario es el comprador. Generalmente este tipo de Incoterm es especial para transporte marítimo, pero lo pueden utilizar cualquier transporte. SIP, transporte pagado hasta el lugar de destino. El vendedor se hace cargo de todos los costos, incluyendo el transporte principal y el seguro, hasta que la mercancía llegue al punto convenido en el país de destino. Se puede utilizar en cualquier tipo de transporte o puede ser combinado entre ellos. CPT, transporte pagado hasta el lugar de destino. El vendedor se hace cargo de todos los costos, incluyendo el transporte principal y el seguro, hasta que la mercancía llegue al punto convenido en el país destino. Sin embargo, el riesgo se transfiere al comprador en el momento de la entrega de la mercancía al transportista dentro del país de origen. DAT, entregado en terminal, puesto de destino convenido. El vendedor se hace cargo de todos los costos, incluyendo los del transporte principal y el seguro, que no es obligatorio hasta que la mercancía sea colocada en la terminal definida. También se asumen los riesgos hasta ese momento. Este Incoterm se utiliza en cualquier tipo de transporte. DAP, entrega de derechos pagados, lugar de destino convenido. El vendedor se hace cargo de todos los costos, incluyendo los del transporte principal y el seguro, que no es obligatorio, pero no de los costos asociados a la importación.
hasta que la mercancía se ponga a disposición del comprador en un vehículo listo para ser entregado. También el vendedor asume los riesgos. DDP. Entrega de derechos pagados, lugar de destino convenido. El vendedor paga todos los costos hasta dejar la mercancía en el punto convenido en el país destino. El comprador no realiza ningún tipo de trámite de aduana ni de importación. Los gastos son asumidos por el vendedor.